Ya. Muy buenas noches, señores estudiantes. Para mí es un gusto que estén en una clase más de ciencias naturales. Bienvenidos. Voy a empezar a compartir desde la pantalla para que podamos dar continuidad a la clase. Por favor, si me ayuda leyendo el tema que vamos a ver el día de hoy, les agradecería mucho. ¿Le leo? Sí, por favor. La clasificación de los protistas. Objetivo, describir los tipos y características de las células, el ciclo celular, los mecanismos de reproducción celular y la constitución de los tejidos que permiten comprender la compleja estructura y los niveles de la organización de la materia viva. Ya, muchas gracias. Bueno, en anteriores clases hemos visto de pronto, no sé si fue en este curso, que vimos sobre la clasificación de los reinos. No sé si ustedes recuerdan sobre eso. Ya hemos hablado sobre los 5 reinos principales. ¿Sabe alguien de ustedes cuáles son esos reinos? Los reinos son el reino animal, Ya, muy el bien. reino vegetal, el reino de los hongos, el reino protista y Ya, el reino de las plantas. Puede ya, ser. muy bien. Entonces, esos básicamente son los 5 reinos. em, que prácticamente en estos temas hemos estado viendo, ¿no? El día de hoy nos ha tocado hablar sobre los protistas. ¿Cuál será este reino? ¿Qué conocen de él? ¿Ustedes han escuchado anteriormente algo sobre este reino? Sí. Ya, ¿qué El me puede reino de decir? los protistas son microorganismos Ya, eucariotas que se obtienen de pequeñísimo tamaño y que se diferencian ciertamente en otros reinos como el fungi, los animales y las plantas. ya, muy bien. Entonces, como lo mencionaba la compañera, son pequeños organismos, ¿verdad? Y estos básicamente son los eucariotas, ¿sí? Em, Al hablar de este grupo, podemos decir que hay representantes que son unicelulares y otros pueden ser Pluricelulares. pluricelulares, ¿verdad? ¿Qué quiere decir unicelulares y qué quiere decir pluricelulares? Los unicelulares son los que tienen una célula y los pluricelulares son los que tienen dos células Ya, 2 células o más, ¿no? A o partir de más. 2 células se les denomina pluricelulares, ¿ya? Entonces también podemos decir que estos organismos son considerados unos autótrofos, como también puede haber heterótrofos. Antes hemos escuchado hablar de estos términos. Sí, sí, creo que sí nos dio esa clase. Ya, a ver, ¿qué serán los Yo no me acuerdo. autótrofos? ¿Cuáles son los? Autótrofos. Eh, ¿Se acuerdan que yo les ponía el ejemplo de sabe las que no. plantas? ¿Qué decíamos de ellas? Los Yo no me autótrofos recuerdo. son la capacidad de ciertos organismos. Ya, Son la capacidad de ciertos organismos dice, de sintetizar, dice, todas las ya, eso tiene, sustancias esenciales para su metabolismo. ya, muy bien. Eso tiene básicamente que ver con su alimentación, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, cuando decimos que son autótrofos, ¿qué será en este caso? ¿Que pueden qué? Que ¿Alimentarse pueden alimentarse por de las. sí? Por sí mismos, ¿verdad? Que ellos no necesitan de otros para poderse alimentar, como sería el caso de los heterótrofos. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí nosotros anatómicamente tenemos cuál es la estructura de los protistas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿De qué están conformados? Están conformados por cilios, ¿sí? Tenemos aquí la base de su alimentación, sus hendiduras bucales, los vestíbulos, tenemos el poro anal, el micronúcleo, ¿sí? Y también tenemos lo que son las vacuolas digestivas y contráctiles, ¿ya? Listo. Vamos a leer, por favor, a ver cuántos estamos aquí en la clase. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, creo que nos alcanza. A ver, vamos a leer una característica.
Sí, empezamos con Ana Narváez. ¿Me ayuda, por favor, leyendo una característica? Y así continúo después de Ana, Marisol y así sucesivamente, ¿ya? La primera nomás, listen. Sí, solo la primera. Ya. Aunque la mayoría de los organismos protistas son unicelulares, otros pluricelulares sin tejidos especializados y ningún tipo de diferenciación celular. Ya, muy bien. Muchas gracias, Ana. Ya. Ana Ponce. Sus núcleos están rodeados por una membrana nuclear. Ya, muchas gracias. Marisol Vallejo. Uy, se me fue alguien. Marisol. Hola chicos, ¿están ahí? Sí, yo sí estoy. La que no está es Marisol. No, sí estoy. A ver, Marisol, Ya, sí, ayúdame, por favor. Es que estaba apagada el micrófono, perdón. Algunos protistas forman colonias, pero no se organizan de tal manera que formen tejidos. Ya. El compañero se fue. Bueno, no importa. Entonces, muchos organismos protistas son organismos acuáticos, es decir, que viven en el agua, ¿no? Y estos pueden también reproducirse de forma sexual o asexual, ¿sí? Mediante gametos o fisión binaria, ¿sí? Y nos dice que también mediante estos movimientos, en función de su estructura de locomoción, en este sentido pueden ser flagelados, ¿sí? Como ejemplo han puesto los pseudópodos y también los cilios, ¿sí? Y también que mantienen métodos de nutrición variado, incluye la filtración y fagocitosis, ¿ya? Entonces, estas han sido unas características de los protozoos, ¿sí? Y dentro de ellos encontramos los distintos tipos que son los rizópodos, los ciliados, los flagelados y también los esporosos, ¿ya? Recuerden que hay preguntas en la clase en vivo que están con base a esto, perdón. Entonces vamos a ver qué son los rizópodos. Anita, por favor, ayúdeme, Narváez. Ya. Son los Son los protozoos ameboides como las amebas, que se desplazan por medio de pseudópodos, es decir, formando apéndices temporales desde su superficie y como proyección del citoplasma. Ya. Por favor, ¿quién me ayuda con los ciliados? ¿Yo? ¿Sí? Los ciliados aparecen rodeados de cilios y presentan una estructura interna compleja, pero análogo a los flagelos, los cuales también se relacionan con citoesqueleto y centriolos. Además, los cilios son filamentos cortos y muy numerosos que con su movimiento provocan el desplazamiento de la célula. Ya, muchas gracias. Por favor, ¿quién me ayuda con el siguiente? Los flagelados. A ver, licenciada, yo. A ver. Flagelados. Se distinguen por la posición de uno o más flagelos. Los flagelos son filamentos más largos que los cilios, cuyo movimiento impulsan a la célula, suelen presentarse en un número reducido. Ya, muy bien. Entonces aquí estamos viendo las características de cada uno de ellos. Sí, vamos a tomar mucho en cuenta lo que nos dice sobre los esporosos. ¿Quién me ayuda, por favor? Esto es con una fase. Esporosos, parásitos con una fase de esporulación, división múltiple y sin mayor movilidad. Hay varios grupos distintos sin mayor relación y no son todos protistas, sino que también hay animales y hongos. Ya, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver también sobre las algas.
¿Qué ejemplo ustedes me pueden dar sobre las algas? Las algas marinas, las que Mm, se usan para comer en el sushi. Ya, muy bien. Sí. Claro, porque se Sí. pueden, claro, se pueden hacer para comer. Ya, Sí, listo. ¿no? Entonces podemos decir que estos organismos realizan un proceso de fotosíntesis, ¿sí? Por lo general, estas nos ayudan a regular un grupo de algas, como lo mencionaba la compañera, pueden ser las algas verdes que pueden servir de alimento, ¿sí? Por lo general, pues estas plantas son terrestres, pero otras también pueden vivir sobre el agua, ¿ya? ¿Podemos citar algún ejemplo de algas que habiten sobre el agua? De pronto, ¿ustedes tienen conocimiento de alguna? En el mar, ¿Ya? ahí saben estar contra las rocas, Ya. o sea, saben estar Claro, apegadas a las rocas. claro, también salen mucho, también uno cuando se mete, bueno, alguna vez fui en Estados Unidos, licenciada, y Ujú. salían mucho en los pies, se quedaban en los pies, mucho, o Ya. sea, como que se enredaban, pero no sé qué nombres eran, la verdad eran como medias cafecitas. Ya, bueno, tenemos como ejemplos que pueden ser las algas pardas, también otras que se denominan según su color, algas rojas, también hay algas amarillas y algas verdes. En sí, por su pigmentación es que tienen su denominación. ¿Ya? Dicen, también sí hay algas azules o no. Hasta el momento tengo en conocimiento las que les acabo de mencionar, las algas O sea, rojas, amarillas y verdes. porque yo leí que también sí habían algas azules. No sé si habrán en otro país, no sé. Puede ser, puede ser. De todas maneras, lo podemos investigar y después la próxima clase sacamos Ya. más conclusiones, ¿ya? Listo. Sí, porque me quedó la duda. Sí, bueno, como les menciono al momento, tengo conocimiento de estos colores de algas que existen y se les denomina Ya. en sí es por su pigmentación, ¿ya? Dentro también de estos protozoos vamos a encontrar otros grupos como son los mohos, ¿sí? ¿Quién no conoce el moho aquí? Es una clase de hongo, licenciada. ¿Ya? Sí. Sí, o sea, me imagino que es lo que también cuando la comida se daña, comienza a salir Exactamente, este moho. exactamente. Entonces nosotros vamos a ver qué es el moho, ¿sí? O es un hongo, nos dice, que se encuentra tanto en el aire libre como en lugares húmedos y con baja luminosidad, ¿ya? Existen muchas especies de mohos que son especies microscópicas en el reino fungi. Cuando hablamos del reino fungi, ¿a qué se estará basando netamente? Al reino de los hongos. Muy bien, ya entonces ese es otro nombre científico con el que se lo conoce, ¿sí? Y que crecen en formas de filamentos pluricelulares y también pueden ser unicelulares, ¿sí? Nos dice que el moho crece mejor en las condiciones cálidas y húmedas y se reproducen y propagan mediante esporas, ¿ya? Acá vamos a citar unos tipos de hongos, ¿sí? Que se llama mixomicetes, ¿ya? ¿Qué nos dice de estos hongos? Que viven en lugares húmedos, ¿sí? Por lo general, en este caso, en hojas muertas, en madera, ¿sí? Estos poseen células ameboides y estructuras reproductoras, pedunculadas igual que acraciomicetos, pero se diferencian porque poseen sexualidad avanzada con alternancia de generaciones, ¿ya? Aquí podemos apreciar un hongo que este prácticamente viene de un árbol, en este caso que por lo general ya es cuando se están pudriendo este tipo de árboles, es ahí donde se alojan ellos, ¿sí? Y también tenemos otro tipo de mohos que se llaman acraciomicetes. Por favor, ¿quién me ayuda leyendo el texto que nos habla sobre este tipo de mohos? ¿Puedo? Sí, por favor.
Normalmente viven en el suelo como células independientes que se alimentan de bacterias u otros microorganismos cuando las condiciones ambientales y nutricionales no son las adecuadas. Emiten una señal química que atrae a las células cercanas hasta que forman un falso plasmodio, ya que las células están unidas pero no pierden su individualidad. Esta fase se suele llamar fase de babosa móvil. En esta forma los acraciomicetos se desplazan hasta encontrar un lugar adecuado para asentarse y realizar una morfogénesis para dar lugar a un cuerpo fructífero en donde se originarán esporas. Ya, muy bien. Entonces, esto que como nos indica su palabra, es una masa, ¿sí? Que es de forma plasmática y por lo general estos son plurinucleares, ¿ya? Ya. También tenemos las omicetes. ¿Qué serán las omicetes? Nos dice que estos son hongos, ¿sí? Que se parecen a las algas y también abarcan desde un organismo unicelular hasta unas más complejas, ¿sí? De pronto ustedes, alguien de aquí conoce los hongos que se les da a las plantas de cacao. No sé si ustedes han escuchado o han visto cómo se ponen las hojas cuando les cae este tipo de plagas. O sea, a la de café no, pero sí he visto en otras plantas y se ve como que se pintan así como cafecito más o menos, como que se comienzan a secar ciertas partes. Ya, entonces Es una plaga, ¿no? Una exactamente. especie de plaga, ¿no? Y a este tipo de hongos se los denomina omicetes. ¿Sí? Acá nosotros vamos a ver unos ejemplos de mohos cuando les caen en este caso las frutas, prácticamente cuando ya llegan a su estado de pudrición, ¿sí? Cuando dejamos también pasar mucho tiempo el queso y no es consumido a tiempo. Y también tenemos, pues en este caso, un ejemplo del pan, cuando se quedan mucho tiempo guardados, ¿no? Ahí les cae este tipo de moho. ¿Sí? Sí. Ya, listo. Hasta ahí, estimados estudiantes, voy a compartirles ahorita las preguntas de la clase en vivo. Me ayudan, por favor, indicando si es que aprecian ahorita la página del colegio que estoy abriendo. No, listen. Se está abriendo, me ¿Sí? parece. O sea, está en Google. Sí, sí, muy bien. Entonces ya voy a ingresar. Entonces se está demorando en abrir. Sí, es por el internet que está un poquito lento. Voy a desconectarme un ratito. Ya, listo. Entonces vamos a las preguntas de la clase en vivo. Mm, mm. Ya ver, preguntas de la clase en vivo 6. Listo, a ver, vamos a previsualizar. En este momento van a aparecer las preguntas. Ya. ¿Qué dice? Reino protista, también denominado protoctista. Es el que contiene a todos aquellos organismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de alguno de los otros 3 reinos eucariotas. Como ejemplo tenemos el fungi, que son los hongos, los animalias, que son animales, y plantales, ¿no? Entonces dice que estos no se pueden incorporar dentro de estos reinos. ¿Esto será verdadero o falso? Es falso. ¿Seguro? Falso. Es No. falso, dicen, porque porque tienen los hongos, animales o plantas. Ya, pero verán, nos dice que este reino de aquí no se puede inmiscuir dentro de estos reinos. Por eso, otro de los reinos adicional es el de los hongos, Ah, el de entonces los sí, animales entonces y el es de la verdadero. planta. Ya. Es verdadero. Ya, muy bien. Es que ahí me confundí con el animal y todos esos. Sí, es que nos dice que este reino de aquí no se puede inmiscuir Ya. en estos de aquí, ¿ya? Los hongos, sí, verdad. Exactamente, ya. Entonces nos dice también parásitos con una fase de esporulación.
división múltiple y sin mayor movilidad. Hay varios grupos distintos sin mayor relación y no son todos protistas, sino que también hay animales y hongos. Estos son los ciliados, las algas o los esporosos. Las algas, licenciada. A ver, vamos a Yo leer pienso que nuevamente los el texto. ciliados. Ya, ¿qué dice aquí? Parásitos con Parásitos. una fase de esporulación. Relacionen la palabra esporulación. Esporosos. Ya, muy bien. Ya, hay veces hay que verle por dónde le podemos relacionar los Dice, términos. Clarito, diga, y no ven. Dicen, como usa la primera pregunta era falsa, ¿verdad? Sí. ya les voy- Verdadero. Perdón, Falsa, verdadero. Ya amiga. no, era Verdadera, verdadera. Sí, porque les Pero está era verdadero. diciendo que este reino dice no pueden, miren, aquí les da la palabra, que no pueden pueden. clasificarse. Entonces, Ya dice. sí, exactamente. Entonces, si yo digo que Hasta no, con el dibujito nos ponen. ya, a veces esta pequeña palabra les confunde a los alumnos y es ahí cuando fallan. Miren, entonces, con estas respuestas hemos sacado 10, ¿sí? Yo les voy a detener Licenciado, aquí. una consulta. Hasta el domingo tenemos que entregar ya todos los deberes y todo lo de subir todo, ¿verdad? Sí, hasta el domingo ya tienen que entregar ustedes todas las actividades que se encuentran en la plataforma. Listo, Ya, muchas listo. gracias. Ya, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir. Ya, ya, muy bien. ¿Me pueden ayudar un ratito abriendo las camaritas para antes de finalizar la clase? Yo como ya le dije, Lisa, la mía no. Ya, no hay problema. funcionó. Yo creo que el compañero se asustó y no Se asustó quiso de ver ayudarme a tanta mujer. leer y se fue. Bueno, Es que de de mi ver tanta belleza. Sí. Ahí está la Anita Narváez, está ahí mi persona y está usted, dicen, entonces. Claro, Anita Ponce. Ah, también. Hay claro, muchachas a mí ya bellas. me hace de menos la madre. No, por eso digo, Anita, digo. Una pregunta, ¿ustedes se conocen? Con Anita, no, Ajá. sino que sí me cae No nos bien. conocemos, pero nos hicimos amigas por medio de WhatsApp. Sí, Ah, estamos ya. siempre en contacto. Sí, o sea, yo le veo una persona linda, Anita. Ay, qué chévere, qué Igualmente, gusto, chicos. sí nos llevamos bien, tratamos de... Es que como somos medio como de la misma edad, creo que compartimos súper bien. Ah, ya, qué Y chévere. ahora que ya somos tres, o sea, usted, la Anita y yo. Ya, Las muy tres bien. mosqueteras. Les agradezco mucho, chicas, por su Ya participación me dicen bella. y Y cualquier usted duda, estará tranquila, dicen. Tomarás el agüita que le dije, de valeriana, es muy buena. ya, muy bien, les Dicen, agradezco mucho o si sus no, consejos. tómese una copita de traguito. No Una me hace biela, bien. más rápido. Un whiskycito. Bueno, Un mis chicas, whiskycito. Y si les va a tomar, agradezco mucho. invítenos. Ya. Por Que pase Zoom bien, les licenciada, envío. una buena noche. Igualmente, cuídense. Ya. Muy lindo. Chao. Cuídese. Una buena noche, hasta Chao, luego. chao.